Según el autor, la teoría de la Constitución es una explicación razonable y razonada sobre los surgimientos y desarrollo histórico de esta norma superior en las sociedades humanas, que busca regularlas, identificarlas y protegerlas. Es un conjunto sistemático de tesis y criterios en el orden conceptual. Siendo así que el constitucionalismo es concebido como una posición filosófica y política que las comunidades humanas adoptan en algún momento de la historia, concebida y explicada por los intelectuales del derecho y política, dentro de los cuales algunos de ellos consideran que el constitucionalismo es un movimiento social y político que procura el establecimiento de normas superiores, también llamadas fundamentales, en las que se reconocen derechos de las personas y se establecen procedimientos para el control y la legitimación del poder en las comunidades nacionales. Teoría de la Constitución y constitucionalismo, diferencias y similitudes. Dentro de las similitudes, encontramos que no son concepciones estéticas, sino que registran transformaciones a través de los cuales se van planteando los derechos de las personas y grupos sociales, así como los límites y responsabilidades del poder político. Por su parte, el constitucionalismo es un movimiento sociopolítico inspirado por sus conceptos que llevan a la práctica la formación de constituciones y su transformación o reforma que satisfagan las demandas de las personas y de los grupos sociales, impulsando así la teoría del desarrollo constitucional. Contrario a ello, la teoría de la Constitución, con sus propuestas programáticas e interpretación de los derechos humanos, consigna cada vez con mayor claridad y promueve el constitucionalismo como movimiento de vanguardia. Perspectiva histórica. La Constitución se ha venido desarrollando de manera progresiva por periodos históricos, presentándose la Constitución como una forma de gobierno o forma o tipo de Estado, siendo que al aparecerse el gobierno y convirtiéndose en un elemento promotor de una identidad ideal y una estructura compleja de poder, en el occidente le empieza a reconocer como el Estado a partir del siglo XVI de nuestra era. El tipo de Estado se refiere como a las grandes caracterizaciones de una organización compleja de poder sobre un territorio relativamente extenso y una población asentada en él. En la opinión del jurista mexicano Mario de la Cueva, los estados son formulaciones que tienen una dominante concepción o idea que incluye un conjunto variado de instituciones públicas, las cuales cumplen con distintas funciones como son la judicial, la diplomática, la parlamentaria y la religiosa, mientras que las formas de gobierno se refieren más a la manera en que los gobernantes ejercen el poder. Por otra parte, expresó que el cristianismo puso punto final a la concepción del hombre que es esclavo por naturaleza. Las tres etapas históricas de la Constitución son: en la primera es la claramente desarrollada por los griegos llamada politeía, o fundamento jurídico de la polis o ciudades-estados en la antigua Grecia. La segunda son las constituciones que surgen un pacto entre el poder absoluto y otras fuerzas sociales que quieren imitarlo. Por último, en el tercer momento se inscriben más ampliamente en las constituciones los derechos humanos de personas individuales y grupales, que se extienden profundizando y desarrollando con la definición de recursos y procedimientos de protección eficaz de tales derechos, conocido como el constitucionalismo. En relación a la diferencia entre parte orgánica y parte dogmática, se entiende que la parte que llamamos dogmática es la que se refiere a los derechos de las personas y los grupos sociales, mientras que la parte orgánica se refiere al factor del poder y su organización social, como elementos fundamentales que articulan el conjunto de normas que se incorporan en una constitución. La relación entre constitución con la justicia, puesto que la Constitución es un instrumento regulador de la sociedad. Esta debe de incluir el valor de la justicia en las normas, resoluciones o sentencias y en los actos políticos administrativos que realizan, puesto que la justicia, según Ulpiano, busca dar a cada uno lo suyo, debe guiar las relaciones de las personas con sus semejantes, con otros seres vivos, en general con la naturaleza, puesto que al aplicar una norma justa crea un ambiente de confianza social, así como confianza de respeto a la vida, los ecosistemas, la biodiversidad, la igualdad de género,
a las minorías sociales, etc.